inicio. ¿Quieres empezar? Bueno, he estado revisando el libro El origen de la tragedia, donde Nietzsche se pregunta, pues, ¿cuál es el origen de la tragedia? Es una pregunta difícil, ¿verdad? Nietzsche encuentra que los pueblos griegos fueron muy sensibles. Es una característica que él nota. Entonces, efectivamente, pues son trágicos. O sea, ellos por naturaleza se ahogan en un vaso de agua. Pero así como son trágicos, también son muy sensibles para la belleza. Y buscan afamosamente de manera estética la belleza, característica que los identifica, es lo que observa Nietzsche. Entonces, esta es una de las cosas. Uno se pregunta por qué los pueblos helénicos fueron tan sensibles, ¿no? Bueno, él como alemán, pues sabemos que la cultura alemana es muy digamos, fría, no es lo contrario a lo latino, ¿no? Entonces, Nietzsche se pregunta eso. Y también dice que la juventud es efervescencia, es báquica. Dice, ¿cuál es el espíritu báquico? Es una pregunta, ¿cómo es el espíritu báquico? El espíritu báquico es un espíritu juvenil de búsqueda. Cuando uno está joven tiene efervescencia y es pesimista porque es realista. Se da los excesos del placer, pero también se da los excesos de la depresión, de una manera, diríamos, bipolar. Entonces, Nietzsche observa también que cuando uno va envejeciendo y sus funciones fisiológicas van decayendo, se vuelve más optimista. Su visión de la vida cambia, se vuelve más optimista, todo lo contrario a cuando era joven. Cuando era joven era un caballo desbocado, ¿no? Pero ya conforme uno va envejeciendo, me recuerda la idea de que muchas viejitas pues, o mucha gente mayor se hace a la religión y se somete a lo que Nietzsche criticaría tanto a la comunidad igualitaria, ¿no? De la mediocridad, pero lo hacen después de que ya llegan a viejos, lo hacen cuando llegan a viejos. Entonces, eso es lo que nota ahí, ¿no? No sé si a Nietzsche se le pudiera considerar la psicología moderna bipolar, no sé si es bipolar, pero lo que sí sabemos, yo pienso que él tuvo una búsqueda sincera, la capacidad, digamos, él es un afanoso estudioso de los clásicos y sí se interesa mucho por la idea de la tragedia. Él dice, bueno, pues los pueblos trágicos probablemente lo son porque ya son decadentes. Sabemos que todas las culturas son como una flor que nace y se muere. Y hay un periodo en su desarrollo de esa civilización que ya va en decadencia. Dice Nietzsche, tal vez es que es ahí por eso que son trágicos. Entonces, bueno, eso es algo que quería comentar, ¿no? Sobre la tragedia. Ayer estuvimos viendo que el héroe sufre porque su orgullo ofende a los dioses. Y el héroe madura con el sufrimiento. O sea, los griegos consideraban que el sufrimiento era la única escuela real para poder aprender y poder madurar. Entonces, es algo interesante, ¿no? El joven es como madura con los excesos. Después del exceso que viene la tragedia y después de la tragedia que viene la madurez y el optimismo de la belleza. Bueno, ahí voy a
efectivamente, ¿no? Nietzsche, hablando de la voluntad de poder, sabe cuando uno ya es viejo, su fuerza y su voluntad de poder va decayendo. Dice Nietzsche, es cuando el hombre se vuelve democrático, es cuando el hombre se vuelve pues, cristiano, como decía, o al menos no cristiano, comunista o socialista, pero ya no lucha por esa supremacía de distinción que la juventud y su fuerza vital le daba cuando era joven. Es cuando se hace democrático el hombre en su vejez. El hombre en su vejez se vuelve optimista y democrático. Efectivamente, tal como lo mencionas, Nietzsche consideraba, aunque sabía que Sócrates había sido también un superhombre, un modelo de superhombre como lo fue Napoleón, como lo había sido Wagner, pero decía Nietzsche que Sócrates, aunque no estaba de acuerdo con Sócrates, pero Sócrates había expresado lo que sentía y lo que creía. Entonces, en ese sentido, Sócrates había sido congruente, ¿no?, para Nietzsche, aunque Nietzsche obviamente estaba en contra de él, porque tal como tú lo dices, Sócrates había envenenado la filosofía con su idea platónica de la decisión del mundo entre dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo real, y había desvariado y desviado en una búsqueda de ideales que no existen, cuando la base de la vida era la vida misma, el existencialismo. Ahora, Nietzsche fue un gran escritor, fue un gran afonista, escribió muchos epigramas. Estuvimos leyendo algunos de ellos. Su pensamiento lo presentó a través de epigramas. Brian McGee, el autor de este libro que estoy usando, Historia de la Filosofía, tiene una tendencia conservadora. Entonces él va a presentar tal vez los aspectos más contradictorios de Nietzsche de manera crítica. No estoy citando, digamos, al Nietzsche original, estoy citando algunas análisis de un filósofo inglés que es muy crítico de Nietzsche. Y algunas de las críticas que establece es que como lo vimos ayer, había enemistándose con Wagner cuando él consideraba que Wagner había sido un gran ejemplo del superhombre y su gran ideal. Sin embargo, Brian McGee enfatiza que Nietzsche fue músico, además de un genio, dotado, una mente dotada, y llegó a componer, dice Brian McGee, música en su juventud, en su niñez, de hecho, aunque no tan brillante como Wagner. Entonces, el hecho de que finalmente termine enemistado con Wagner tiene mucho que decir con esa idea del superhombre, de que, como veíamos ayer, el superhombre va a tener que chocar contra su prójimo, y Nietzsche va a ser frío en el sentido de que eso es algo inevitable, ¿no? Eso es algo inevitable en tu búsqueda juvenil de supremacía y de distinción individual. Es inevitable que lastimes, es inevitable que el triunfador haga sentir mal al vencedor, es inevitable. Entonces, aquí vemos entre Wagner y Nietzsche mismo una genuina lucha de supremacía, ¿no? Efectivamente, Nietzsche hablaba de hacer frente a las verdades por más desagradables que estas fueran. Efectivamente, la vejez, de alguna manera, cuando el cuerpo nos empieza a fallar, dice Nietzsche, empezamos a fantasear con un mundo mejor,
empezamos a fantasear que hay una vida mejor después de esta vida, empezamos a tener que buscar una dependencia de los demás, ¿no? Y voy a decirlo más adelante. Muy bien, Nietzsche escribió un libro llamado Así habló Zaratustra en el año de 1883 a 1885. Un libro que decíamos ayer que es considerado una obra maestra en la literatura hoy en día. De hecho, Nietzsche es considerado el mejor prosista alemán, admiradísimo por sus compatriotas alemanes. Pero cuando así habló Zaratustra, Zoroastro, el gran mago sacerdote o filósofo persa, que hizo una gran crítica, en ese libro hizo una gran crítica a los valores morales cristianos, y vemos el relativismo cultural de Nietzsche. No fue un libro entendido en su época, sin embargo hoy en día este libro es muy apreciado y se considera una obra maestra del pensamiento, una obra literaria muy importante. No fue entendido en su tiempo. ¿De qué habla en ese libro? En ese libro por primera vez introduce el término de superhombre Nietzsche en ese libro, así lo Zaratustra. Y dice que el espíritu sufre de manera metafórica una metamorfosis en tres partes. La primera parte es un camello, es cuando el hombre es mediocre, el camello es un trabajador que lleva el hombre cuando es mediocre está sumergido en el anonimato de la masa. Esa es la primera etapa de la transformación del espíritu del hombre. Después se convierte en un león. Obviamente ya un león no se basa en su deber, sino en su querer. Y la última etapa, dice Nietzsche, cuando se llega al puente del superhombre, porque el superhombre no es un estado terminal, sino es un puente, es el niño, no se convierte en un niño. Y es cuando, y solamente, dice Nietzsche, ese niño puede ser capaz de producir nuevos valores con su inocencia. Bueno, ¿qué más? Hemos estado hablando de la voluntad de poder. Dice aquí también, hablando del superhombre, que el superhombre no es un hombre evolucionado a la manera de Spencer. El superhombre no pretendía por el superhombre, Nietzsche decir, sostener la teoría del evolucionismo de Spencer. Y pues también hablando por otro lado del eterno retorno, dice aquí en este otro libro que tengo que el tema del eterno retorno es uno de los problemas peor comprendidos de la obra de Nietzsche. Para Nietzsche se trata del futuro, según narra, de una inspiración súbita, sin desarrollo anterior ni posterior en la historia de la filosofía. Se trata del eterno retorno o de lo mismo, la repetición punto por punto de la sucesión cíclica, resultado de la ausencia de desgaste de las fuerzas creadoras. El tiempo no puede pararse, no puede haber consumación. Todo llega a un momento en que tiene que haber existido antes, porque tuvo que haberse dado ya la presente distribución de fuerzas. Entonces, Nietzsche habla un poquito de eso, del eterno retorno. Entonces, efectivamente para Nietzsche, la esencia de lo real es la voluntad de poder. Es la propia naturaleza, es la vida, la que impele en todos los órdenes a poder tener más, ser mejor, más a prisa y más a menudo. Sí,
Ahora dice aquí algo interesante, no sé, no lo dice Nietzsche, pero lo dice el autor de este libro, que es un español que se llama Vicente Villacampa, licenciado en Filosofía y Letras. Dice: desde luego que el superhombre no debe interpretarse esta doctrina del superhombre en un sentido restringido e inmediato, limitándolo así a un concepto burgués de lucha por la existencia y por la consecución de efímeras relevancias sociales. Se trata de algo universal, del motor del mundo, hasta el punto de que la propia vida no es más que un aspecto concreto de la voluntad de poder, a la que todos los fenómenos pueden ser reducidos en última instancia. Efectivamente, Nietzsche hablaba de que en la naturaleza todo crece por las plantas, todo mundo crece para el producto de la voluntad de poder. Creo que ahí no sé. Ok, aquí fíjate que Persia destruyó a Grecia. Alejandro Magno era persa. Nietzsche sabía eso, por algo escribió hacia los Zaratustra, que yo creo que a Nietzsche le fascinó esa idea, ¿no? De que él admiró mucho a los griegos, pero también admiró que esa gran cultura griega que cayó en decadencia con Sócrates y con Platón fue sustituida por una cultura más poderosa, y era persa. Y de ahí viene la conexión hacia Zoroastro, que era un filósofo persa. Yo creo que Nietzsche hizo una gran crítica a la moral griega y a la moral cristiana, aunque hay muchas morales, hay muchas culturas en el mundo, hay una infinidad de culturas antiquísimas y de lugares muy remotos. Sin embargo, algunos críticos consideran a Nietzsche un relativista de la moral. De hecho, como mencionaba yo en los videos anteriores, un gran post-nietzscheano, un continuador de la obra de Nietzsche fue Michel Foucault, el gran francés homosexual que falleció en SIDA en Los Ángeles, pero está considerado uno de los hombres más cultos que la historia ha dado. Y Foucault siempre decía: yo soy post-nietzscheano, ¿no? Yo soy post-nietzscheano. Muchos de sus libros seguían el patrón del título de La genealogía de la moral. Era una continuación, él hizo otras genealogías: la genealogía del pensamiento, la genealogía del poder, la genealogía de la medicina, etcétera, ¿no? Pero Nietzsche habla en su libro La genealogía de la moral, él traza la historia de la moral, que obviamente con los años cambia, con las épocas cambian. Pues no podemos hablar, como lo hace el cristianismo, de una moral absolutamente inamovible, eterna y que nunca va a cambiar. No podemos hablar de eso, es algo que establece Nietzsche, ¿no? Y deja claro. ¿Por qué? Porque la moral, como tú muy bien lo mencionas, es un elemento social. La moral tiene que ser un contrato entre individuos, y a través de la historia las condiciones sociales, las condiciones filosóficas cambian y cambia la moral. Entonces, esto es algo que deja muy establecido en Nietzsche. Él, lo mencionaba la vez pasada, él dice: bueno, yo no sé cuáles son los valores que el niño o el superhombre tiene que expresar. Lo que sí sé es una cosa: estos valores que estamos viviendo, en primer lugar, están pasados de moda y ni siquiera pertenecen a nuestra cultura, porque son judeocristianos, son griegos, y ya están pasados de moda, no son de nuestro tiempo. Entonces, ¿por qué tener que aferrarnos a esos valores inmutables, estáticos del pasado? Entonces dice: yo no sé cuáles son los valores nuevos que puedan mejorar las condiciones actuales, pero
pero sí lanza el gran reto que la filosofía tiene que resolver. Tiene que abocarse a encontrar esos nuevos valores. Eso es algo muy importante. El libro de genealogía de la moral lo escribió en el año de 1887. Otro libro de él, un año antes, Más allá del bien y del mal. Efectivamente, Nietzsche explora que, por ejemplo, pues la moral va a ser distinta según el nivel de poder, no va a ser misma. Hay una película que se llama Licencia para matar, pues obviamente no, si eres un policía, si eres un detective, pues tienes otro nivel de poder, no se te puede aplicar una moral común de la sociedad a la moral de un militar, etcétera, que hace uso de la fuerza. Entonces sí podemos notar, y sí lo había notado Nietzsche, que el poder se ajusta a una moral distintiva, ¿no? Los distintos niveles de poder, del poder jerárquico, ¿no? Dice que acabó. Bueno, ya, ok, ahí terminó, Ok, bueno, efectivamente hemos hablado de vitalismo, de existencialismo. El vitalismo abre el camino hacia el existencialismo, efectivamente el nihilismo, la carencia de valores, más allá de esta vida. Y la gran crítica de Guillermo de Ockham, el nominalismo, cuando pues, termina casi con la escolástica, la gran crítica de la escolástica, y comienza una nueva época, ¿no? Más moderna. Sí, Nietzsche efectivamente decía que tú hablabas hace un momento de la adoración de Apolos y de la adoración de Dionisios. Esa dualidad de Apolo, que es el deber, la moral, el deber, la razón, que contrastaba con el sentimiento y la pasión de Dionisios. En su libro El origen de la tragedia, Nietzsche se pregunta nuevamente, como lo comenté, ¿qué es el espíritu dionisiaco que dio origen a la tragedia? No se pregunta qué es el espíritu apolíneo, ¿verdad? Sino se pregunta qué es el espíritu dionisiaco. Entonces, para Nietzsche, la vida no debe de sujetarse a lo apolíneo, se debe de sujetar a lo dionisiaco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo apolíneo, o sea, es falso, es vivir una vida falsa. No podemos nosotros, digamos, decir, ok, la vida me ofrece esto, pero debo de hacer esto, sino que, como lo es el león, ¿verdad? Quiero hacer esto y tomarlo. Esa es la diferencia entre el espíritu dionisiaco y el espíritu apolíneo. Ahora, en su libro El origen de la tragedia, voy a citar aquí, voy a leer un poquito de este libro, estas son palabras de Nietzsche, dice Nietzsche, ¿qué es el espíritu dionisiaco? En este libro, dice Nietzsche, se encontrará una respuesta a esa pregunta. El que habla aquí es un iniciado. Nietzsche se está llamando a sí mismo un iniciado. Está la luz de acá. Se está llamando un iniciado. El adepto elegido, el apóstol de su Dios. Obviamente Nietzsche aquí está hablando en una metáfora, ¿no? Él se dice a sí mismo el apóstol de su Dios. Quizás sería yo hoy más circunspecto, menos absoluto, en presencia de un problema psicológico tan complicado como el de la investigación del origen de la tragedia entre los griegos. Entonces aquí voy a comentar, él va a decir que el origen de la tragedia tiene que ver mucho con la sensibilidad griega. Los griegos eran muy sensibles, se ahogan en un vaso de agua y se alegran de cualquier cosita, ¿no? Punto fundamental es la medida de la subjetividad del griego frente al dolor. Su grado de sensibilidad, aquí lo dice Nietzsche, del griego frente a su grado de sensibilidad. Dice, ¿ha variado este grado de sensibilidad alguna vez? ¿Ha variado?
esta cuestión de saber si su deseo de belleza, siempre creciente, su deseo de fiestas, de jolgorios, de cultos nuevos, no está hecho de tristeza, de miseria, de melancolía y de dolor. Entonces efectivamente lo único que pasa es que el latino somos así, nos ahogamos en un vaso de agua y nos alegramos de cualquier cosa, ¿no? Somos un poco bipolares, como decía Pirandello, ¿no? Y suponiendo que esto fuera así, Pericles o Tucídides lo ha de entender en su oración fúnebre. ¿De dónde procederá entonces esa tendencia contraria y cronológicamente anterior, la necesidad de lo horrible, la sincera y áspera inclinación de los primeros helenos hacia el pesimismo, el mito trágico, la representación de todo lo que hay de terror, de crueldad, de misterio, de vacío, de fatalidad en el fondo de las cosas de la vida? Pues es interesante, el pesimismo existencialista del siglo XX, aquí estamos viendo que está abriendo su cauce. ¿Qué es el pesimismo? Es la aceptación de la realidad. Claro, el cristiano, diría Nietzsche, mediocre, socialista, comunista, se va a evadir en un optimismo infantil, pero fantasioso. Entonces, Nietzsche va a reiterar nuevamente que es mejor aceptar la realidad por más, y la realidad por más desagradable que ésta sea, ¿no? Ahí terminó. Muy bien, efectivamente, ¿no? Hemos hablado, ya habíamos comentado de hecho que se iba a circunscribir Nietzsche dentro del relativismo cultural de los sofistas y de los materialistas. Eso ya había quedado claro, ¿no? O sea, pero de todos modos es bueno recordarlo, ¿no? Ok, voy a leer, a continuar leyendo aquí, ¿no? Dice, ¿de dónde entonces viene la tragedia? Quizá de la alegría de la salud exuberante, del exceso de vitalidad. Es cierto, ahí yo me detengo, ¿no? Es cierto, estas son palabras de Nietzsche, es cierto. Después del party, después del exceso, después del reventón, viene la depre. Son palabras de un registro bajo coloquial que usamos, ¿no? Para poder entender esto. Y continúo leyendo. ¿Y qué significado adquiere entonces, hablando fisiológicamente, ese delirio particular que fue la fuente del arte trágico, tanto como el del arte cómico? El delirio dionisiaco. Él habla de un delirio dionisiaco, ¿no? Y sigue preguntándose Nietzsche en su libro El origen de la tragedia. ¿Acaso el delirio no sería inevitablemente el síntoma de la generación, de la decadencia, de una civilización excesiva? Entonces, efectivamente, aquí él está hablando de una civilización excesiva. ¿Qué pasó con los romanos? Cayeron. Él está hablando de esa perspectiva histórica, ¿no? ¿Qué ha pasado con los pueblos que se han extralimitado en sus excesos? Han caído en la decadencia. Él habla de una decadencia. Hay quizá, continúa Nietzsche, dice, hay quizá problema para los albinistas, una neurosis de la salud, de la juventud de los pueblos, de su adolescencia. ¿Qué nos indica esa síntesis de un dios y de un macho cabrío en el sátiro? ¿Qué experiencia, qué impulso irresistible condujeron al griego a representar por un sátiro al soñador dionisiaco, al hombre primitivo? Son palabras de Nietzsche. Y por lo que se refiere al origen del coro, el coro de la tragedia, ¿no? En los siglos en que florecía la fuerza física del griego, en el que el alma griega rebosaba de vida, hubo entonces tal vez entusiasmos endémicos, visiones y alucinaciones que se manifestaban a ciudades enteras, a muchedumbres enteras reunidas en los templos. Y si los griegos, precisamente en el esplendor de su juventud, hubiesen tenido la necesidad de lo trágico, hubieran sido pesimistas. Y
para emplear una palabra de Platón, el delirio hubiese sido justamente para la Hélade el más grande de los beneficios. Y sí, por otra parte, por el contrario, los griegos en la época misma de su disolución y de su decadencia se hubiesen hecho cada vez más optimistas, más superficiales, más comediantes y también más apasionados por la lógica, más ardientes en concebir la vida lógicamente, es decir, a la vez más serenos, más científicos. Está diciendo aquí, ¿no? ¿Cómo? Es que a despecho de todas las ideas modernas y de los prejuicios del gusto democrático, la victoria del optimismo, de la razón, desde entonces predominante, el utilitarismo práctico y teórico, tanto como la democracia misma, cuyo contemporáneo es todo esto, no podría ser sino el síntoma de un declinar de las fuerzas, de la aproximación a la vejez, del cansancio fisiológico, lo que te decía yo, que el optimista Epicuro no fue precisamente un enfermo. O sea, ya cuando uno está viejo comienza a ser optimista. No sé cuánto tiempo me queda. Sí, la verdad es que no te había puesto el tiempo de un inicio, se me olvidó, pero ya ahorita termino. Como se ve, es un verdadero fardo de graves problemas el que pesa sobre este libro que estoy escribiendo desde Nietzsche. Y a ellos hay que añadir el más arduo de todos los problemas. ¿Cuál es, Nietzsche? Esta pregunta: ¿qué significa, considerada desde el punto de vista de la vida, la moral? Esa es la pregunta que ¿qué significa la moral? bien. Muy bien, continuamos aquí con Nietzsche. Efectivamente, Nietzsche era un filósofo subjetivo, ¿no? Aquí hay una frase de Nietzsche, dice: no hay hechos, solo interpretaciones. Entonces es un filósofo subjetivo. Y efectivamente, los valores, Nietzsche los va a criticar imperantes. Nietzsche dice: yo critico los valores imperantes, que son valores judeocristianos y clásicos, ¿no? Entonces, yo estoy en contra de esos valores. Nietzsche va a estar en contra de esos valores. Y dice que no tiene sentido seguirlos, principalmente en un mundo en donde ya Dios no existe, metafóricamente hablando, porque pues nadie sigue, ¿no? al cristiano, al único cristiano, dice Nietzsche, que ha existido, que se puede llamar cristiano, ya fue crucificado. Entonces es algo importante, ¿no? Nietzsche va a creer que los valores judeocristianos, que los valores griegos no son buenos valores. Eso es lo que voy a decir. Hay que enfatizar eso, ¿no? No son buenos valores, es lo que decía Nietzsche. Esos valores, los helénicos, pues son pasados de moda, pertenecen a otra época, no son de nuestros tiempos, y somos libres, como superhombres, de crear nuevos valores que se ajusten a nuestras necesidades o a una vida mejor. Ahora, hay una búsqueda de nuevos valores, definitivamente. Nietzsche sí habla de una búsqueda de nuevos valores. Entonces, sí, Nietzsche ataca los valores imperantes de su tiempo. ¿Cuáles eran los valores imperantes del tiempo de Nietzsche? Pues eran los valores cristianos, los valores clásicos. Y esa sociedad... Bueno, voy a hablar ahora de... Vamos a continuar aquí con Nietzsche. Continuamos. Nietzsche estuvo en contra de los valores imperantes de la burguesía. Nietzsche
aunque se puede considerar hoy en día un avant-garde, tenemos que utilizar términos postreros a su vida, que es válido, ¿no? Para no etiquetarlo, pero sí englobarlo yo creo que es un honor para él ser llamado un avant-garde. ¿Por qué? Porque Nietzsche estaba en contra de la burguesía y estaba en contra del kitsch. ¿Qué es el kitsch? Los teóricos alemanes contemporáneos, los teóricos de arte alemanes, acuñaron ese término, el término alemán kitsch, para designar todo arte que es adulterado por la mano del burgués. Un hombre que no tiene nada de artista, sino nomás un signo de pesos en su mente, ¿no? Entonces, Nietzsche va a estar en contra de eso. ¿Qué más critica a la religión, a los sacerdotes, al cristianismo, a la religión, a la institución de las iglesias, que el uso del dinero? El uso del dinero. Entonces, Nietzsche nunca estuvo en contra de Jesucristo. Para él Jesucristo fue el único cristiano que ha existido. Es más, Nietzsche no fue belicista, fue antibélico. Y aquí choca con el Antiguo Testamento porque el cristianismo es bélico. Tiene que ser algo que no está de acuerdo en Nietzsche, pero que el cristianismo sí considera el elemento bélico de la vida, etcétera, ¿no? Entonces, cabe mencionar esto. ¿Qué es avant-garde? Avant-garde es el arte genuino, el arte verdadero, el arte que rompe con lo establecido, el arte que desafía su tiempo, el arte que no se subaja al interés económico ni a lo contemporáneo, el arte que va más allá, más adelante de lo contemporáneo. Entonces, Nietzsche, yo creo que sí es un avant-garde, ¿no? Sí, yo le pondría a él el título. ¿Cuál es la definición de avant-garde? Avant-garde es un arte genuino, un artista genuino, un artista pobre que no adultera ni vende su concepto de arte, su producción artística a ningún mecenas que cree que con su dinero va a poder manipular a ese artista. Ha habido muchos artistas avant-garde, como uno de los grandes artistas avant-garde que ha dado a la humanidad ha sido Baudelaire, ¿no? Que también acuñó el término de spleen, que tiene mucho que ver con la tragedia, que es el hastío sin sentido, ¿no? No sé cómo va mi tiempo. Te queda un minuto. Bueno, entonces, esto es importante decirlo, ¿no? Nietzsche, sin embargo, fue un hombre pues rebelde de su tiempo, y es una de las características de los artistas. El arte tiene que decodificarse, porque quien codifica es el artista. El artista codifica, el espectador decodifica. Entonces tenemos que aprender a decodificar la obra de Nietzsche, y esto implica un verdadero trabajo académico, y obviamente pues implicará muchas teorías, ¿no? Y de hecho Nietzsche lo dijo: no hay hechos, solo interpretaciones. Entonces aquí vemos a un Nietzsche relativista, a un Nietzsche subjetivo, a un Nietzsche sofista también. Los sofistas fueron los primeros relativistas de la historia, que no creía, y un gran escepticista, un gran escéptico, porque Nietzsche es uno de los grandes escépticos de la historia de la filosofía. Y bueno, ahí termino, y más adelante voy a decir algo. Muchas veces la gente las malinterpreta.